Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos aquí en el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo a un gran ingeniero, el ingeniero Inocente Bojorquez Báez, que nos hizo el honor de acompañarnos el día de hoy a estas tertulias de arquitectura y ciudad. Continuamos con el tema de las casas anglo-caribeñas. Y bueno, para nosotros es un placer que nos sigan en esta transmisión en vivo, aquí desde la ciudad de Chetumal, y esperando que les guste mucho el tema que vamos a tratar el día de hoy, y esperando que cualquier duda, pregunta o comentario nos lo hagan llegar. Y bueno, en la mesa nos acompaña el arquitecto Pedro Chargoy, es el presidente de la Junta de Honor de aquí del Colegio de Arquitectos, y al arquitecto Humberto Vidal, un arquitecto al que yo respeto muchísimo y expresidente. También quisiera robar unos minutos para comentarles que desafortunadamente el sábado 6 de julio, desafortunadamente el arquitecto Raúl Villanueva Argüelles falleció, y para nosotros los arquitectos, los que conformamos todo el gremio del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, lamentamos mucho su pérdida. Una gran persona, una pieza fundamental en toda la historia y el legado que tenemos aquí en el colegio. Y bueno, les mandamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Y bueno, comenzamos con el ingeniero Inocente. Toma la palabra, Pedro. Ingeniero, doctor, un gran gusto tenerlo aquí en su casa, el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo. Sin duda, platicamos hace ratito de que es una persona clave para la formación de muchos arquitectos, incluyéndome. Por ejemplo, en la parte del biodiseño, en ver cómo es que la arquitectura se va adaptando al clima, por ahí alguna investigación de agregados de madera, ¿no?, en el concreto, y bastante relación profesional con islas del Caribe como Cuba, el mismo Belice, convenios con ese país, llevar estudiantes, traer estudiantes por muchos años, de profesor investigador en la Universidad de Quintana Roo. Nos estaba platicando una anécdota de que vivió en una casa bastante particular y significativa. ¿Cómo fue esa experiencia? Si pudiéramos empezar con ese tema y luego profundizaremos un poquito más en los temas más técnicos, tal vez. Ok. En primer lugar, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, los de aquí y los de allá y más allá, por invitarme. Me agrada muchísimo estar aquí con ustedes, ¿no? O sea, siempre he admirado muchísimo a los arquitectos. Se me hace que sin ellos muchas veces, o sin ustedes más bien, pues las ciudades, las poblaciones no tendrían mucho ese espíritu que lo invitan a uno a quedarse. Aquí me quedé precisamente por algo, ¿no? Entonces, yo digo que mucho se debe al enamoramiento que nos brindó esta ciudad, que es pequeña y todavía pequeña afortunadamente, pero tiene un encanto que cuando uno sale un poco y regresa, encuentra pues esa cosa maravillosa que todavía tiene Chetumal, dígase lo que se diga, ¿no? Esas grandes avenidas arboladas, algunas pues no tanto, pero pues hay que entenderlo, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría tiene ese encanto, yo diría que mucha integración todavía con la naturaleza. Ojalá y se siga respetando para que esto siga durante muchísimo tiempo más, ¿no? Yo llegué a vivir en una casa de madera, era mitad madera, mitad piedra. Es de esas casas que se empezaron a hacer. La mitad madera fue antes del Chanete y la otra, la de piedra, fue un poco después, como para tener un espacio más seguro ante los embates de los
ciclones, ¿no? Al principio la casa estaba muy deteriorada, abandonada prácticamente durante buen tiempo. La gente que vivía ahí, un extranjero y su esposa mexicana, no lograron entender lo que era el vivir en una casa de madera, el sabor que tiene vivir en una casa de madera, ¿no? Sobre todo que estaba muy integrada al ambiente, ¿no? De hecho, yo cuando la vi me sorprendí, dije yo, bueno, esto tiene mucho potencial, puedo hacer 2, 3 cositas nada más y la adecuamos, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? La parte de madera, en primer lugar, pues le quité el falso plafón, porque me gustaba muchísimo las armaduras. Entonces, ahí viene la ingeniería. Claro. ¿No? O sea, las armaduras es una belleza. Lástima que no las usemos mucho, pero las armaduras incluso, bueno, el por qué en un momento dado, yo siendo ingeniero civil, armo las armaduras, porque precisamente eso, ¿no? La interacción, como me decían los maestros cuando yo me quejaba de que por qué yo llevaba diseño. Llevé 4 años de diseño en la escuela. En aquel entonces el POLI, el Instituto Politécnico Nacional, nos daba 4 años de diseño. No éramos ingenieros arquitectos, esa es otra carrera, ¿no? Sino que yo discutía y decía, ¿por qué? Que a mí lo que menos me interesa es la edificación, no me quiero dedicar jamás a la edificación. Pero pues me preguntaban, ¿a qué te quieres dedicar? Para mí, yo entré a la ingeniería civil por los puentes, entre presas y puentes, era lo que más me gustaba. Entonces me decía, bueno, ok, en una ocasión hicimos un recorrido, un grupo de estudiantes junto con este maestro por fuera de lo que era la Ciudad de México, y fuimos a ver puentes, pero nos los hacía ver desde cierta distancia y nos decía, fíjense cómo está equilibrado ese puente, y no solamente cumple con lo estructural, sino es bello. No tenemos por qué afear el paisaje, porque ahí estamos de alguna otra forma llegando con un elemento ajeno completamente a las condiciones naturales, pero lo tenemos que integrar, y eso es belleza. Entonces ya ahí empezamos a ver cosas, incluso ya ejemplos del ingeniero Alberto Castillo y en fin otros, ¿no? Que le daban otra fisonomía a los puentes. Y fue ahí cuando empecé con el diseño. Pero lógicamente a mí lo que me gustaba entonces de la edificación, que me empecé a meter tantito, ¿no? O sea, no mucho, era eso, ¿no? Lo que tienen ustedes, por ejemplo, aquí esa bigota que tienen acá, ¿no? Como un elemento, descansa en esa viga. O sea, es ahí donde comprendí que deberíamos de trabajar, pero muy pegaditos los arquitectos y los ingenieros. Nos tocó oír experiencias de ingenieros que estaban construyendo excelentes edificios, pero que como todo edificio, ¿no? Toda construcción tiene cambios, siempre se dan por cualquier cosa. Si un ingeniero no entendía lo que era el diseño arquitectónico, esos cambios, esas soluciones que salían a última hora, no los entendían para nada, y podría provocar pues un altercado, ¿no? Quitarle la belleza, la utilidad, etcétera, etcétera, a aquel edificio, ¿no? Entonces era necesario la integración. Lo mismo es la cuestión de que cuando a un ingeniero le dan a calcular, vamos a decir, lo estructural de un edificio, y saben ustedes son arquitectos, cómo pueden ustedes expresarse de miles de formas bellísimas, ¿no? Pero si un ingeniero no entiende esa belleza o esa idea, también, ¿no? Empieza a renegar y dice, ¿no? Entonces empieza a recomendar cosas que no tienen nada que ver con aquel excelente diseño. Por lo tanto, pues, conclusión, deberíamos de trabajar muy unidos. Aunque yo trabajé los primeros años, bueno, cuando empecé con la edificación por accidente, porque los primeros 5 años de mi carrera ya profesional, después de haber terminado la maestría en ingeniería ambiental, lo mío fue trabajar sobre aspectos de tratamientos de agua, ¿no? Muchos, diferentes, desde presas de gaviones, emisores submarinos, en fin, toda esa serie de cosas, ¿no? Hasta que se cumplió la profecía que me decía un maestro, ¿no? Cuando yo renegaba de la edificación, entonces siempre sacaba
quería sacar buena calificación, aprobar para que no me mandaran a un extraordinario o tener que volver a concursar esa materia, ¿no? Me decía, mira, cuando vayas al servicio social, en el Poli tuvimos como 3, 4 servicios sociales, ¿no? Te nos mandaban a pueblos. Y cuando te pregunten qué carrera tienes, vas a decir ingeniero civil, y te va a decir la gente, oiga, hágame el diseño de una casa. Y tú no puedes decir que no. Entonces tienes que saber lo mínimo. Entonces eso mínimo se convirtió en, vamos a decir, el juego podríamos decir, de cuerpos geométricos, ¿no? Yo no tengo la habilidad para hacer las cositas bonitas que hacen los arquitectos, los rematitos aquí bonitos, muy bonitos, sinceramente muy bonitos. No tengo esa capacidad, no. Entonces yo lo que hago es nada más combinar cosas geométricas, ¿no? Y por eso me he basado, sobre todo y aquí, en los últimos años, en la magnífica arquitectura maya, en los diferentes estilos arquitectónicos mayas, digo, como son, me ha apasionado mucho Riobec, los chenes, muchísimo, la Puc, en fin. Entonces, porque es muy geométrica. Entonces, cosa de combinación nada más, ¿no? Entonces, si ya sabemos que, pues, vamos a decir, tenemos que cumplir con ciertos equilibrios, y eso es todo, ¿no? Y en eso se basa lo que yo hago, ¿no? O sea, de repente me da vergüenza mostrarle a algún arquitecto mis obras, ¿no? Porque, pues, pero ahí están. Entonces, bueno, regreso otra vez a la casa de madera. No le entendían estos cuates los que la habitaban, el mismo dueño, y entonces yo llegué y, vamos a decir, está en una esquina la casa, y lo que para ellos era la sala, para mí se convirtió en recámara, ¿no? Lo que para ellos era, pues, la parte de la casa de madera, pues no sé lo que hacían, ¿no? La tenían como almacén, que al fin y al cabo pues era de madera, ¿no? ¿Para qué servía? Y yo la convertí en esos espacios abiertos de la arquitectura, que son sala, comedor, cocina, todo integrado, ¿no? Con sus armaduras, vuelvo a insistir. Entonces le empecé a dar esa belleza, ¿no? Y como también por la ubicación le daba en ciertos muros el sol, entonces le integré unos portalitos con bajareque y ferrocemento. Entonces, bueno, y lo que para ellos era, pues hay una entrada de una cochera o de entrada de un carro, entonces yo le hice como la entrada, pero muy orgánica, ¿no? Un camino que iba rodeando toda una serie de árboles, plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegabas, empezabas a entrar, no descubrías nada más allá de las plantas, y al final, el portal de madera con su casita, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la piedra también, que la raspé y la integré por fuera para que se viera esa fachada, ¿no? Tenía su curvato. Entonces, sí. Entonces aquello se convirtió, en aquel entonces, no sé si conozcan ustedes a un arquitecto que se llama Jesús Martín Castillo, creo que se apellida, ¿no? Era, vamos a decir, era mi alumno no académico. Él empezó a trabajar de estudiante conmigo. Entonces estudiaba en el glorioso Instituto Tecnológico de Chetumal, y pues prácticamente se convirtió en el salón de fiestas esa casa, ¿no? Oficial del Instituto Tecnológico de Chetumal. Y una de mis hijas, la mayor, que estaba en la prepa, que cuando vio la casa y que le dije que le hablé de la posibilidad de cambiarnos ahí, me dijo, ni se te ocurra, porque yo no voy a traer a ningún amigo, me daría vergüenza traerlos acá. Sin embargo, también cada fiesta, cada celebración de algo, ahí estaba, ¿no? Entonces, y decían algunos escritores que andaban por aquí, algunos de ellos ya que paz descansen, decían que era la casa perfecta para un escritor. Entonces se llenó aquello también. A cada momento teníamos reuniones con escritores, precisamente ahí de Bacalar, ahí se daban todos, Ramón Iván, todos ellos, ¿no? Llegó ahí también Eduardo y Estelita a bailar ahí sus danzones, en fin, o sea, bastante bien. Ahora, eso era por todo el aspecto, la integración que se daba, ¿no? Lo sencillamente bonito que era esa combinación, madera, piedra, sus techos inclinados, ¿no? A 4 aguas. Pero, lógicamente, sabiendo que el plafón cumplía con su parte de confort térmico y que yo se lo quitaba, entonces que ya me pegaba realmente el sol a la lámina galvanizada. Sin embargo, le hice
unos elementos para que saliera el aire caliente. O sea, la misma lámina traía y salía el aire caliente, entonces, y dejaba correr también el viento bastante bien. Y los dispositivos de sombreados, pues uno de ellos fue el portalito que le hice, pero los otros fueron con árboles, plantas, ¿no? Entonces aquello estaba siempre térmicamente confortable, lumínicamente confortable. Entonces, pues desgraciadamente, vamos a decir, yo no conocía al dueño, hicimos el trato vía telefónica para comprársela, por eso la empecé. Le hice dos, tres toques, digo yo, no le invertí gran cosa, ¿no? Con 2, 3 toques era más que suficiente. Entonces pues, le invertí para comprársela, ¿no? Entonces ya cuando vino, como año y medio, 2 años después, creo, llegó para hacer el trato ya legal, jurídico, firmar todo. Cuando la vio, digo, esta es mi casa. Pues le dije, ¿era, no? No, sigue siendo, porque ya me arrepentí y no me la vendió. No me transó, porque sí, recuperé mi dinero y toda la cosa, ¿no? O sea, bien tranquilo, bien a todo dar, pero pues hasta ahí llegó la aventura. Yo a partir de ahí intenté encontrar casas de madera donde vivir. Algunas que encontré, pues lo que pasa es de que la gente no entendía, ¿no? Creo yo de lo que se trataba, y por un lado daban los precios carísimos, pero por el otro lado también con tristeza me di cuenta de que lo que querían era tumbarlas, ¿no? Porque ya las demolieron, ya no hay esas casas de madera, las que yo encontré en la zona esta de por aquí en el centro, ¿no? Entonces, desgraciadamente, y con tristeza he visto que pues eso, han estado desapareciendo estas bellezas, ¿no? Que dan una identidad a Chetumal. Precisamente yo recibí la visita en días pasados de uno de mis hermanos, que él fue funcionario público a nivel federal y le tocó recorrer todo el país, entre ellos cuando empezaba aquí esta zona, pues, por los 70, Cancún y todo, ¿no? Y no había regresado a Chetumal, y la idea que tenía de Chetumal era de las casitas de madera, ¿no? Le encantó la ciudad, pero se entristeció y dice, ¿y dónde quedó ese pasado, esa identidad, esa personalidad que tenía Chetumal? Eso es un estudio muy interesante que hay que hacer, ¿eh? O sea, ¿por qué? Desgraciadamente, vamos a decir, gobiernos van, gobiernos vienen. Y pues bueno, no veo yo acciones que nos lleven a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ustedes como arquitectos tienen la última palabra en ese aspecto, ¿no? O sea, no es tan fácil, pero bueno, hay que hacer algo, yo creo, ¿no? Yo no digo que hay que hacer la casa de madera, esa correspondió a una época, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, lo que se ha dado, pues en las modas de, ¿cómo se llama?, minimalistas y todo eso, ¿no? En Chetumal. Y sobre todo que hay una cuestión. Fíjense que, bueno, yo me he abocado, lógicamente, por qué llegó la cuestión bioclimática. Cuando aparece la primera casa, y que no fue una casita en mi vida, sino que fue una casa, una residencia, en Valle de Banderas, en un pueblo que ahora es mágico, que se llama bueno, se me fue, ahorita viene, Sayulita, Nayarit. Está a la orilla de la playa, entre montañas, bellísimo. Y ahí, pues lógicamente, quienes empezaban a construir eran los extranjeros. Entonces a mí me contrató un matrimonio canadiense, que le hicieron el proyecto, su hijo, el hijo de la señora, que era arquitecto en Canadá, pero una casa, vamos a decir, interesante, siempre mirando hacia la playa, hacia el mar, pero plana completamente, digo, en terreno plano completamente, ¿no? O sea, y estaba en una montaña. Y no consideraba lo que era la ventilación ni nada de nada, ¿no? Entonces, bueno, yo les pedí autorización para hacerle cambios y le hice varios cambios, ¿no? Y cuando vino el arquitecto dice que le gustaron, ¿no? Varios cambios. Entonces se dieron cuenta de que no iban a necesitar ni aire acondicionado, se dieron cuenta de que incluso casi ni ventiladores, ¿no? Entonces, pues empezaba a aparecer aquellos términos de que eran casas
integradas al ambiente, no estaba todavía la cuestión de sustentabilidad ni sostenibilidad, mucho menos bioclimática, ¿no? Entonces, casi por terminar, aparece otro gringo. No, bueno, aquellos eran canadienses, un gringo, chef, él y su esposa, que se venían a vivir a Puerto Vallarta, ¿no? Y vieron la casa y les gustó y me contrataron. Ese es uno de los dos nada más proyectos que he hecho con uno de mis hermanos que es arquitecto. Ese sí es arquitecto, vive en Guadalajara. Entonces fue ahí donde vino una muy buena combinación por la cuestión estructural, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo le sugerí la cuestión de que unir espacios a través de puentes que cruzaran las dobles alturas que tenían por ahí, ¿no? Puentes, porque yo quería puentes, de alguna otra forma. Y estaba en un terreno completamente montañoso. Y también techos, 4 aguas, pero de puro tabique de barro, porque teníamos la gente de esa zona, toda esa zona, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, saben trabajar muy bien el barro, ¿no? Entonces hicimos, pero ahí lo que hice fue precisamente nada más un techo de 4 aguas que se apoyaba en las 4 esquinas, ninguna cosa estructural, nada, el puro techo, y se va haciendo poco a poco. Entonces, bueno, ahí fue un gusto porque me permitió el arquitecto, vamos a decir, esa libertad de decir, bueno, vamos aquí, ¿no? O sea, jugamos con la estructura, pero también juguemos con su propuesta arquitectónica. Y fue muy interesante. Esa casa salió publicada en una revista que se llama Arquitectura Digest, que no sé si la conocen. Entonces, bueno, esa salió publicada por ahí, la tengo hace ya algunos años. Es la única que han publicado en eso, ¿no? Y así se fue dando, dije, ya ahora sí la última casa, dije, ya no quiero saber de casas. Sin embargo, fueron apareciendo entre casas, mercados, con propuestas muy novedosas, ¿no? Un mercado que hicimos de puros andamios, porque era un mercado que iba a durar unos meses y gustó tanto que duró entre andamios y mantas. Duró como 4 años, ¿no? Lo que iba a durar unos meses duró como 4 años, pero fue desarmable, pues. Entonces, bueno. Y de ahí empezó todo, la cuestión, ya me metí más a la parte esa bioclimática y ahora sí empezamos a platicar empezaron a aparecer los términos bioclimáticos. Luego vino la cuestión sustentable. Yo a la fecha yo no hago nada de eso muy difícil. Más bien mis obras van más bien enfocadas a la mitigación de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces les llamo más bien de bajo impacto ambiental o bioclimáticas. Entonces, yo lamento de que no solamente sucede aquí, sino prácticamente en todo el país, la cuestión de que le den más importancia a los desarrolladores, o sea, a la iniciativa privada, para hacer las propuestas de casas incluso de interés social. Sin embargo, pues en mi haber tengo casitas de 40 metros cuadrados, todas son bioclimáticas y muy bien, funcionan. La última está aquí por la calle Bolonia, por ahí por donde está el Seguro Social, ¿no? Una cuadrita que es muy chiquita. Entonces, es Nápoles y la que sigue creo que es Palermo, y es esa. Esa tiene combinación que precisamente es de 40 metros cuadrados y tiene dentro de sus características principales es de que me basé muchísimo en lo que es la arquitectura de la casa de muñecas de Michel Tum. Entonces, nada más lo que hice fue combinar cuerpos geométricos y punto, y nos hacemos bolas, ¿no? Entonces, ya está. Pero es de 40 metros cuadrados, bioclimática. Lo único nada más es de que pedía chucum y le metí chucum. Yo le dije que el chucum aquí no se lo recomendaba, ¿no? O sea, posiblemente en la zona caliente de lo que es Yucatán y todo, ¿no? Pero aquí la humedad amuela mucho, ya tuve las experiencias con el chucum, amuela muchísimo. Y ya le hice estudios al chucum también, propiedades térmicas, y sinceramente no es más eficiente que un mortero de los que normalmente utilizamos aquí. Entonces, es carísimo, bellísimo, pero carísimo, y pues sí, no soporta lo que es la humedad. Hay un arquitecto que ustedes conocen muy bien, no voy a decir su nombre, pero su casa tiene chucum
y le estoy haciendo seguimiento, ya se ven humedades por ahí, ¿no? Entonces, bueno, la verdad no lo recomiendo, sinceramente, ¿no? O sea, aquí, para esta zona. Yo creo que para la parte caliente sí, pero para esta zona no. Por la humedad, y se agrieta, se mancha, la humedad lo mancha, el agua, si le cae por ahí un chorro de agua constante, ya se manchó, y quítaselo, no se puede. Me dijeron de los pisos de Chicum, pues no, también, o sea, me dicen es que no lo saben poner. Te dije, yo contraté a los profesionales que vengan a ponerlo, ¿no? Sí, ¿no? Los contraté para Tulum y no, pues fue un fracaso. Entonces, o sea, y térmicamente no son más eficientes que los morteros, o sea, varios morteros de los que utilizamos aquí, ¿no? De distintas proporciones. Entonces, sinceramente, bellísimo. Si lo quieren tener bello, sí está bien, ¿no? Pero pues ahí está. Entonces, nada más. Pero yo creo que saco a colación esto porque por 2010, más o menos, creo. 2010, 2015, por ahí, entre esas. Hubo un programa que financió Instituto Nacional de la Vivienda junto con su par de Alemania, que se llamó las Casas Nama. Te he hablado de las Casas Nama, ¿no? Sí. Que son, ¿saben lo que es las Casas Nama? ¿No? Bueno, ok. Nama son las siglas en inglés de Acciones Nacionales para la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero. Entonces, National Actions, O sea, y es en todos los aspectos, lógicamente. Yo me refiero a la vivienda. Y cuando digo vivienda, no es nada más la casa para vivir, sino puede ser cualquier edificación. Entonces, financiaron en todo el país ese programa para que las casas fueran térmicamente eficientes, baja emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? En 2017 me contrataron para que hiciera un estudio sobre el comportamiento a lo largo de todos esos años de las casas Nama. Entonces, o sea, vuelvo a repetir, casas enfocadas a la mitigación de gases de efecto invernadero. Esas casas están, uno de los fraccionamientos se llama Pacto Obrero, otro de los fraccionamientos se llama Las Américas, la 1, la quién sabe qué, la no sé qué tanto, otro de los fraccionamientos, en fin, son todas esas serie de fraccionamientos que son, todas esas casas supuestamente están enfocadas a la mitigación de gases de efecto invernadero. Resultado, ninguna pasó la prueba, ninguna. O sea, son muchísimas casas, pero la muestra nos dio como 200 y tantas, distribuidas en las distintas colonias, ¿no? Y ninguna tenía eso, ¿no? Grandes consumos de energía, casas rechazantes, muy malas estructuralmente, en fin, todo. Supuestamente la idea era, independientemente de que cumplieran con ese objetivo, era que podrían ser más económicas también, más económicas para que las vendieran más económicas a los usuarios. Me dice la gente ahí que no, que se les dieron al mismo precio. Por ahí nada más creo que les daban facilidades para que pusieran calentadores solares. Entonces, que nadie usó, después de todo no vimos ninguno. Y la otra cosa era de que pues ellos iban a poder tener pues un ahorro económico también, no solamente por el bajo costo de la vivienda, sino el bajo costo del uso de la vivienda. No se cumplió con absolutamente nada, ¿no? Entonces es ahí donde digo, bueno, colegios, arquitectos, colegios, ingenieros, hay que unirse, porque hay que incidir en las autoridades, ¿no? En el gobierno, para que precisamente pueda haber ya otro tipo de soluciones, ¿no? Y yo lo que veo todavía Chetumal, sinceramente, que puede ser una ciudad que pudiera enfocarse o irse enfocando ya más hacia una ciudad de bajo impacto. Todavía tiene posibilidades. Yo todavía le veo.
en Brasil hay una ciudad, Curitiba, que es una ciudad prácticamente sustentable. Y esto, entre otras cosas, lo que deja es pues una ciudad de ejemplo de lo que hay que hacer, una ciudad que pues ayuda a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y puede ser un atractivo turístico también, puede ser algo económico. Lo que pasa es que sí tenemos que unirnos, o sea, me refiero tanto los arquitectos o los ingenieros, sobre todo los que son directores responsables de obra, ¿no? Que están muy directamente. Entonces, nada más que sí ha sido difícil. Yo no es la primera vez que digo esto, lo hablo, lo digo, y bueno, pues ahí se queda, ¿no? También. Entonces, algo habrá que hacer. ¿Quieren comentar algo? No. Yo traigo algo. Sí. Habló usted algo al respecto de que podía identificarse socialmente como de un estrato más bajo el vivir en una casa de madera y no deseable, ¿no? Tal vez algo de la inseguridad que pudiera representar y un poquito más quizá algo similar al síndrome del tercer cochinito, ¿no? El tercer cochinito lo hizo bien, ¿no? Y los otros dos pues fracasaron en el intento de alguna manera. Pero usted ha investigado sobre la madera en particular como material. ¿Qué cosas positivas podría haber en la madera en esta transformación de que habla al respecto de reducir el impacto en este equilibrio de gases de efecto invernadero, ¿no? Claro. Los muros de madera son una belleza, tremendamente. Ustedes lo saben, creo que no tengo por qué decirlo. Lo que pasa es de que, por un lado, vamos a decir, si nosotros nos enfocáramos a hacer casas de madera, tendríamos que tener resuelto otras cosas. Por ejemplo, el manejo de sostenible o sustentable de la madera. Y pues bueno, no se da tan fácilmente, ni aquí, en todo el país. Aquí en Quintana Roo pues tenemos Novec, tenemos Pentacap y todo, pero no se da tal como tal. Así, desgraciadamente hay otros problemas ahí, que hay muy buenas intenciones, pero algo falla, ¿no? Entonces yo sigo comprando para los usos de la madera, sigo comprando en esos ejidos. Pero hace falta, he hablado con ellos, hace falta mucho trabajo por hacer para que en verdad sí podamos disponer de la madera un poco más allá. Pero hay otra cosa, ¿no? ¿Qué sucede con la madera? Ahora vamos a hablar de las propiedades de la madera, de las propiedades térmicas de la madera, principalmente térmicas. La madera térmicamente tiene una ganancia térmica muy baja, pero hay otra propiedad que se llama difusividad térmica, que es la velocidad con que se transfiere el calor de una cara a la otra, de la parte caliente a la parte fría, o también si se utiliza para el frío, ¿no? De la parte fría a la parte... Es muy rápido. Entonces, si está expuesto el muro a lo que es el recorrido solar y que le pega muchísimo el sol, la casa se vuelve un horno. La temperatura superficial de la madera, otra de las propiedades, llega a tener hasta 60 grados. Entonces, lo sabían los autores, los que crearon estas cosas para el Caribe, porque por eso también nace lo que es el corredor. El corredor es para sombrear y para, entre otras cosas, debido a que está muy abierto y tiene su techito, forma un efecto Venturi y mete el aire hacia el interior. Entonces, bueno, ya en el interior hay que manejarlo también, ¿no? Con los distintos diseños, proporciones, los detallitos esos que hacen ustedes, ¿no? Para poder pasar el aire de un lado a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me inclinaría muchísimo sobre eso ahora. Lo otro, bueno, aunque yo dije el falso plafón, es necesario también, o bueno, depende del uso, pero normalmente era necesario, porque después de todo, bueno, aquí yo veo la maquetita esta, la maquetita no tiene
prácticamente por donde fluye el aire, pero la cuestión es de que hay otras casas donde se ve como entre el aire hay un elemento arquitectónico aquí, ¿no? Precisamente para provocar la circulación del aire y provocar la frescura en esa especie de ático, sea una especie de ático, ¿no? Entonces, sí, y entonces por ahí y refresca. Entonces eso refresca muchísimo. Lo otro es que las orientaciones también son las orientaciones, y por lo tanto ahí el techo juega un papel muy importante. Pueden hacerlo de 2 aguas, de 4, de 3, de las que quieran, ¿no? Lo que pasa es que el techo es el elemento de la edificación donde se gana más, se puede ganar más calor. Entonces hay que trabajarlo, nada más es cosa de trabajar esas geometrías, de tal manera de que muy importante que conozcamos muy bien cuál es el recorrido solar, la trayectoria, en qué meses, etcétera, etcétera. Les quiero decir que, desgraciadamente, miren, las herramientas para el diseño, cálculo, muchas veces, si no sabemos lo que son las bases, las utilizamos y nos dan cosas que a veces no son las adecuadas. Las casas estas que les digo, las casas Nama, utilizaron un programa que yo lo ataqué. Tú y yo estuvimos en La Habana, sí, y les dije que no utilizaran el programa que estaban utilizando los brasileños. Se los dije en España, se los dije en Colombia, etcétera, etcétera. Programas software, pues, ¿no? Que lo que dicen, bueno, le dan sus datos, todo, y pues les va a dar la información. Pero esa información se van con la finta si uno no tiene los conocimientos. Por eso hay que ser lo primero, no escribirlo prácticamente a mano, y después utilicen todas las herramientas, pero ya con el conocimiento ya les va a dar la solución. Dice, por aquí sí, por aquí no, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita estoy yo ahorita a mi edad, siendo ya un anciano, el joven, ¿no?, de 73 años, pues me estoy metiendo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, precisamente por lo mismo, son herramientas, pero son herramientas, no son los que nos van a dar la solución, nos van a ayudar, pero no son los que nos dan la solución, ¿no? Entonces, aquí podemos estar jugando con todo esto, ¿no? Geometrías de techo, principalmente. En estudios que hemos hecho del comportamiento térmico, lo que se llama, de los suelos, lo que se llama islas de calor, la bronca que tenemos es de que tenemos mucho techo plano. En los techos planos hay una ganancia térmica tremenda. Y si esos techos planos son nada más de puro concreto y no tiene otros elementos, o sea, concreto, con su impermeabilizante, etcétera, etcétera, hay un calor tremendo. Entonces, tenemos que jugar con las geometrías de techos. Recomendación: jueguen con geometrías. Ustedes como arquitectos, aparte las hacen muy bellas, ¿no? Entonces jueguen con geometrías. Eso les va a dar las posibilidades de mitigar algo de tanto la emisión de gases de efecto invernadero como la captación de calor. Las orientaciones, no es posible que en todos los y ahora no me voy a referir a las casas estas, ¿no? Se me voy a referir a todos estos fraccionamientos clase medieros, ¿no? Medio, medias altas, ¿no? Que es el mismo tipo, sembrado igual, cortan la circulación de los aires, cuando podremos hacerte otro tipo de sembrados, tipo ajedrez o lo que sea, ¿no? De tal manera que pudiéramos, y no juntas las casas, para poder tener efectos de circulación de aire. Y pues están, pues no sé, ahí ya no califico si bonitos o feos, ¿no? Pero son, y se está llenando Chetumal de esos, ¿no? O sea, donde son casas caras prácticamente, pero que son techos planos, muy juntas, en fin, matan. Y además el mismo modelo, el mismo prototipo no le hace orientado hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Da igual, y no puede ser. Entonces, bueno, arquitectos, ingenieros, unámonos, ¿no? Doctor, perdón. Mencionó que cuando usted llega a vivir a una casa de madera, le quita el plafón, porque se enamora de toda la estructura de esa techumbre. Bellísimo. La gran mayoría que entramos a una casa de madera con un techo de lámina, lo primero que pensamos es, nos vamos a morir de calor. ¿Cómo vivió esa casa al quitarle
ese plafón? Bien, porque hay que hacerle entonces efectos de circulación, de aire. Okay. El aire caliente se tiende a subir, pues entonces, bueno, tiende a subir, sacarlo. Y hay que sacarlo, ¿no? Entonces lo que hacía era sacar el aire. Provocar que entrara el aire y sacarlo. Eso era nada más. Entonces y eso le daba pues esa sensación de confort térmico, ¿no? Nadie se quejó de falta de confort, todo lo contrario. Y la vivimos bien. Y ahí estaba la cocina. Sin campanas, sin nada de nada, cocina normalita, así de estufa y ya, ¿no? O sea, entonces no teníamos esos problemas porque había una excelente circulación de aire. Y en la parte de piedra, pues la misma piedra también, todo estaba sombreado, natural o con algunos elementos que hice por ahí, pero todo estaba sombreado. Y es un elemento sencillo, muchachos, es portal. Aparte el portal, entre otras cosas, nos da la integración social. Cosa que si perdemos integración social, es uno de los aspectos que está minando el comportamiento social no digo de Chetumal, de todos lados, donde quiera. O sea, tenemos que tener integración social. Y nos los quitan, y el portal es uno de los elementos que nos da integración social. Yo cuando llegué aquí, pues me gustaba muchísimo ver que las fiestas se hacían enfrente, en el portalito que había, ¿no?, de la casa. Eso me gustaba muchísimo. Nos gustó a mi esposa y a mí, ¿no? Sé qué bonito, porque yo, viniendo del norte, eso no existía, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo, la integración social. ¿Qué sucede ahora? Pero primero le ponemos la bardota a las casas. Con todo respeto, yo odio las bardas, con todo respeto, no sirven para nada. Bueno, dicen que sí, pero bueno, en fin, no voy a discutir. Estudios que han hecho compañeros, sobre todo de Chihuahua, demostraron que las casas que no tienen barda al frente son más seguras. Chihuahua. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien o que vea lo que está pasando y va a avisar. Sí. En la barda, ¿qué? Por más que le pongas lo que le pongas, el ladrón es el ladrón y va a entrar, ¿no? Yo hasta la fecha salgo de viaje y no cierro las puertas, ventanas de mi recámara. No digas tu dirección. Tome nota. A la fecha. No, digo, no. Entonces, lo que pasa es que si ven que hay todo eso, el ladrón no va a entrar porque cree que hay alguien adentro. Sin embargo, le ponemos la barda, en primer lugar, que esconde, ¿no? Se preguntan. A veces nada más la laptop, a veces la licuadora y todo, se llevan unas frustraciones tremendas, ¿no?, los pobres ladrones. Pero no, es algo... Don Inocente Borges, me inquieta a mí mucho parte de la historia de la fundación de Pollo Obispo. Sus condiciones socioeconómicas de la fundación pues fueron muy sui generis en esta zona, venían de una guerra, el conflicto México-Belice. Sin embargo, la opción que se da es adoptar un tipo de vivienda que se da por alguna razón. La cercanía. Y que bueno, los primeros años de la fundación, hasta Janet, pues se vino adaptando. Empezamos de casas muy precarias, hubieron edificios de mayor importancia, Palacio de Gobierno, algunos hoteles inclusive, y la base de esa estructura arquitectónica se daba con todos los elementos que estás mencionando, seguramente lotes grandes, etcétera. Pero viene Janet, y en lugar de continuar, y no quiero referirme nada más a la vulnerabilidad que la madera representaba en ese momento, sino también esas condiciones de las que has venido hablando, bioclimáticas, el techo inclinado, el porche, todas las características de tipología que tiene una casa como las que nos tocó conocer. De repente, ¿por qué no continuamos, en tu opinión, con por qué se da esa transición de cambio de materiales, tal vez más eficientes, tal vez más baratos, y vamos dejando de lado esa tradición de cómo vivíamos a cómo empezamos a vivir una construcción más funcional, etcétera? ¿Qué opinas tú de
cómo y por qué se da esa transición desde nuestro origen Valle Obispo hasta lo que te toca vivir, de la experiencia que tocas de una casa que tenía aspectos bioclimáticos, seguramente, tipo estructuras de arma abierta, plafones, porches, facilidad para ventilar el aire, y de repente decimos esto no lo queremos y queremos otro tipo de cosas. ¿Qué pasa ahí? De hecho, fue el miedo, porque inmediatamente se dijo este tipo de casas no funciona. Habrá que ver cómo construían, que eso es algo que he tratado de averiguar, cómo se construyeron esas primeras casas aquí de madera, porque bueno, Belice sigue existiendo de madera. La idea original de las casas estas no era con clavos ni nada, sino era puro ensamble. Entonces en Belice, en el país de Belice, todavía vemos eso, la cuestión de ensamblar, y eso estructuralmente funcionaba bastante bien. No sé, yo las casas que he visto de madera de aquí sí veo muchos clavos, pero hay una cosa, ¿no? Algunas de ellas me parece que han sufrido precisamente han sufrido composturas, pero de esa manera, o sea, posiblemente, o sea, no he llegado más allá, no he tenido tiempo y ahorita pues me es más difícil, ¿no? Pero me parece que no las construyeron de manera estructural como debió de haber sido, sino se fueron nada más con la finta de que aquí el clavo, el clavo, esta partecita y punto, ¿no? Una cosa así. Me da la impresión, ustedes a lo mejor saben más de esto que yo. Pero lo que sí me queda claro es de que esto fue un miedo, ¿no? O sea, decir, no, las casas de madera no funcionan, ya no quiero casa de madera. Entonces empezaron a pensar en el block, ¿no? Y a nadie se le ocurrió de llegar al estilo de otra vez rescatar el estilo, ¿no? El por qué los techos inclinados, ¿no? Entonces a nadie se le ocurrió, sino fue el clásico cuadro de los cuadros, ¿no? Que hemos visto, ¿no? De cuartos, techo plano y listo, ¿no? Y sobre todo me llama mucho la atención las casas. Hay unas casas alrededor de la Fuente Maya que están increíblemente bajitas. No sé si es que tengan el piso más abajo y todo, ¿no? Alrededor de la Fuente Maya, ¿no? Tienen de tener como unos 2.10 o 2.40 cuando mucho de altura, ¿no? Entonces, sí, cuando por el tipo de clima aquí debió haber sido más alta, ¿no? Entonces, o sea que les dio, aparte del miedo, aquí como que no pensaron muchísimo en estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo insisto en que para los arquitectos hay una gran oportunidad, ¿no? Por un lado, rescatemos geometrías. Yo digo geometrías. Geometrías me estoy refiriendo no solamente a una agua, 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas, lo que quiera, ¿no? Sino geometrías, incluso curvas de techos. Los techos curvos son los que van a ganar menos o no ganan prácticamente calor, siempre y cuando tengan su circulación, pues, como debe ser. Pero lo ideal es que sean techos un poquito más curvos. Es ahí donde puede empezar a nacer, vamos a decir, ¿por qué no? El estilo Chetumal, el nuevo estilo Chetumal. Porque eso, si tuviéramos nosotros geometrías de techo, veríamos a través como hacemos los estudios de islas de calor, veríamos precisamente otro comportamiento. Forzosamente habría otro comportamiento. La otra, debemos de tener espacios suficientes, porque les ha tocado quizá a ustedes como arquitectos también, que tienen clientes y les dicen que le metan concreto a todo el patio, ¿no? Entonces, si le ponen concreto, dejando las áreas verdes a un lado, ¿no? En estudios que hemos hecho con islas de calor, el gradiente térmico entre Chetumal y Calderitas es de 2 grados, es bastante. ¿Por qué? Porque Calderitas tiene mucho árbol, las casas no están juntas normalmente, ¿no? Más alto también. Y es más alto también, sí, pero de todas maneras la temperatura está medida también en las partes que están hacia la carretera Luis Echeverría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aún así te da bastante. Ahora, otro estudio que hicimos en el fraccionamiento Caribe, cuando el fraccionamiento se había entregado y no tenía ninguna
ningún cambio, ¿no?, en las casas, ¿no? Estaban las casas tal cual. Entonces descubrimos, la muestra fue de 123 casas, todo más o menos igual, ¿no? Los mismos electrodomésticos, etcétera, etcétera. Nada más hubo una que la descartamos porque tenía aire acondicionado. Y la otra cosa que tenía muy efectiva para el estudio es de que no todas las casas tenían árboles. Había unas con árboles y otras sin árboles. Y lo otro, para más beneficio del estudio, era que los árboles que existían eran ficus, no había otra variedad. O sea que no nos metió ruido el estudio, ¿no? Entonces, bueno, todas las casas donde hubo presencia de árbol tuvieron un consumo menor en 20% de energía. Eso ya nos dice mucho. Entonces, 20%, todas las casas donde hubo presencia de árbol. Y los árboles están plantados aquí y allá, nadie había pensado de cómo plantar un árbol o dónde plantar un árbol. Que seguramente si hiciéramos también nuestros proyectos precisamente, considerando esto, seguramente pues tendrían un gran ahorro de energía y lógicamente se bajaría la emisión de gases de efecto invernadero. Está bueno. Doctor, a ver, yo traigo una para la mesa. Era estudiante, nos tocó, bueno, tuve el privilegio de acompañarlo en uno de sus estudios a la ciudad de Belice. Fuimos a ver la embajada de México en Belice, de un edificio muy bonito, diseñado por Teodoro González de León en la ciudad de Belmopan. Era Sabludowski. Según yo era Teodoro González. No, Sabludowski. ¿Le hicieron los? Ah, bueno, mira. Muchos como el Museo Tamayo y otros los hicieron juntos. Ahí está. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos está en los. Yo recuerdo los planos y recuerdo que aparecía Teodoro González. Lo tengo que checar en el libro. Yo lo tengo el libro y dice Sabludowski. Pero bueno, está bien. Vamos a dejarlo ahí en el tintero. El público conocedor si lo puede checar ahí y comentarnos. Y recuerdo que después fuimos con el embajador a la ciudad de Belice y ahí tenían la antigua embajada, una casa de 2 pisos de madera. El ambiente se sentía radicalmente diferente el estando dentro de esa casa. No sé si pudiera comentar cuál sería la interpretación bioclimática, por otro lado cultural, también con esa experiencia Belice, México, porque ahí era el estilo beliceño y de repente traen un exponente arquitectónico y decir así es la arquitectura mexicana, pum. En mi opinión, bastante bonito el edificio como tal, formalmente, pero con sus repercusiones. No supe en qué quedó el estudio. Pusimos ahí algunos sensores, me acuerdo, en todo el edificio, pero... Bueno, le tocó la experiencia precisamente porque nos pidieron que hiciéramos algo. Pero había restricciones, porque el edificio lo había hecho pues una vaca sagrada, uno de los padres de la arquitectura. Voy a hacer un paréntesis, cuando me hablan de los padres de la arquitectura de cualquier país, pero me voy a referir a México, ¿no? Padres de la arquitectura, me he encontrado yo padres de la arquitectura con arquitectos que a veces no tienen ni para comer ahí con su despachito, y dije, ya despacho, no, sin nada, pidiendo trabajo aquí y allá. Y tiene unas ideas tremendas. Esos son padres de la arquitectura también. Lo que pasa es que los padres de la arquitectura, llamados padres de la arquitectura, pues son pues el ahijado de el sobrino de aquel, el compadre de no sé quién más, ¿no? Entonces a eso se le llama padre de la arquitectura, que sí, son padres de la arquitectura, está bien. Les dan la oportunidad de que puedan hacer toda esta serie de cosas, pero hay talento que da gusto aquí en México, en serio. Es tema para otra mesa. Sí, es tema para otra mesa, ¿no? Pero bueno. De debate. Sí. Entonces, como padre de la arquitectura, como lo ve, señor padre de la arquitectura, o sea, para mí era el negrito en el arroz, era una falta de respeto, porque será muy embajada de México, lo que quieran y manden, pero aquello no tenía nada que ver con el clima, no tenía nada que ver. A ver,
Pues son, vamos a decir, son gente inspirada en lo que quieran y manden. Decían que pues por cuestiones mexicanas, pues a lo mejor no, pero no podíamos hacer absolutamente nada, ni corregir ni siquiera la azotea, porque le llamaban la cuarta fachada, ¿te acuerdas? Uh-huh. Entonces lo que era ese salón de embajadores era el horno de microondas más efectivo que podría haber, ¿no? Así tremendo, caliente, puro cristal. Entonces decimos, Pedro, ¿qué hacemos? Lo único que se nos ocurrió, entre otras cosas creo, pero lo único que se nos ocurrió es llenar de plantas todo alrededor de ese salón de embajadores para sombrear, porque no podíamos quitar esos cristales tremendos, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando no puedes hacer nada? ¿Qué puedes hacer? Salió bonito, pero ¿qué puedes hacer cuando no puedes hacer nada? Pues nada. Entonces nos fuimos sobre las plantas. Y yo después seguí yendo, tú ya te integraste ya netamente 100% al ITC, tu carrera, etcétera, etcétera. Yo seguí yendo y pues bueno, seguían ahí las plantas ya más tupidas y todo, ¿no? Pero no logré entrar ya a lo que era el salón, ¿no? O sea, yo lo vi desde la oficina del embajador y no logré entrar, ¿no? No sé qué haya pasado. O otro embajador. Yeah. Nos tocó otro embajador, ¿no? En defensa de Teodoro, perdón. Yo creo que el error que se cometió ahí con ese tipo de edificios como la embajada o como fueron las secretarías de educación de los estados fue que se hizo un prototipo. Y ese prototipo se replicó en lugares. Entonces no quiere decir que la embajada de Belice haya sido diseñada al sitio, ¿no? Sino que fue la adaptación de un prototipo, pues tal vez mal adaptado seguramente. Lo mismo pasa en el edificio de la Secretaría de Educación aquí sobre Avenida Insurgentes, que también es de los mismos autores, pero venían siendo prototipos que se hicieron a replicar en toda la República, ¿no? Tal vez ahí. Jalapa, y entonces en Jalapa te la encuentras, sí, en todos lados. Entonces eso pues habla de, pues yo creo que un error de encargo tal vez, ¿no? Que pasaba mucho. Sí. ¿Quién fue? Teodoro González. Precisamente en la página de la Secretaría de Educación. O sea, no mencionan a Saludowski. No, yo busqué. Ya se habían peleado. Trabajos en conjunto y no. Tengo yo el libro que me regaló el embajador y no le da crédito a Teodoro González, es a Saludowski. Bueno, a lo mejor se pelearon. Yo no sabía que eran socios. Este es martelinado todo. Está bien. Bueno, voy a leer unos comentarios. La doctora Erlinda manda saludos a los colegas arquitectos de la mesa y al invitado de hoy, el doctor Inocente Bojorquez, que es muchas gracias. Sí, muchas gracias. Iris Ibet menciona, refiriéndose a lo que comentó de los fraccionamientos de aquí, que se les colocó poliestireno en muros y eso era para alcanzar el incentivo del programa. Jesús Castillo, que les platique un poco del estudio que hizo últimamente algunas casas de madera. Bueno, esos son otra vez la doctora Erlinda. Dice, don Chanito era un carpintero que era beliceño. En la década de 1970 era el que construía casas de madera. Para eso traía madera de Belice con cierta preparación estufada. Es que fíjate, ese es un tema que me parece interesante. Belice, a pesar de seguir construyendo en madera hoy por hoy, importa madera. O sea, no es de... No produce madera. No produce madera. Entonces realmente todo viene importado de Canadá, de New Orleans, que donde fundamentalmente llega ya la madera estufada, precortada, tocada, etcétera, ¿no? No es algo local como se supondría que fuera, ¿no? Uh-huh. Eso, y creo todo el Caribe funciona igual. Sí, más o menos. Y eso sí va en contra de lo que podríamos llamarle sostenibilidad, ¿no? O sea, si ya le hacemos un estudio de análisis de ciclo de vida que se llama para ver cuánto emite hacia el espacio, pues va a resultar más allá. Igual que
que las casas Nama, que les pusieron también el poliestireno, pues por favor, es altamente contaminante. Entonces, bueno. Ahí tengo dos comentarios breves, anécdotas complementarias quizá. Una es revisando un caso de un edificio LEED, de estos certificados en Oaxaca. Para certificarlo, pues hay un checklist y decía, tienes que tener madera certificada, y como no vive en Oaxaca, la trajeron de Estados Unidos con todo el impacto ambiental que implica su traslado y contaminación, ¿no? Y lo otro era lo de las NAMA, lo que hizo, en esto creo que fue Canadevi, no me acuerdo, pero hicieron ese programa, ese software, que se llamaba el Si Se Vive. Y el problema es luego la falta de confianza sobre los arquitectos o el conocimiento hasta de los ingenieros en este tema de los comportamientos y las transferencias térmicas adaptadas a un sitio en particular. Porque recuerdo de que ese programa, que tomé por ahí la capacitación en Cancún, me acuerdo, era la certificación de la pura envolvente. Y ahí nos enteramos de que realmente era un acuerdo de cooperación con el Passive House de Holanda. Y Holanda dijeron, obviamente, para que una casa sea sostenible, necesitamos garantizar de que la calefacción no se salga a través de los puentes térmicos. Entonces certificaban de que no hubiera transferencia térmica. Entonces por eso pasa también una casa de poliestireno, porque no hay una transferencia térmica en ese problema que tienen del consumo de la calefacción en esos edificios. Pero aquí, como usted lo dijo, lo importante es ventilar, y ahí está totalmente permeable la casa, no es una hielera donde tú estás aislado del entorno. Entonces, por buenas intenciones, yo creo que aquí los holandeses nos quisieron enseñar cómo hacer casas sostenibles y nos terminaron certificando hieleras para el Caribe mexicano, donde no implican, ¿no? Sí, tema. Tenemos que tener cuidado con esas certificaciones incluso, ¿no? Yo en una ocasión, pues yo pensé, me voy a certificar, ¿no? Pero después de todo me arrepentí y dije, no por otra cosa, sino porque, pues en algunas ocasiones me tocaron clientes que lo que querían era de que en un momento dado les dijera yo que su edificio, era un edificio que podía ahorrar energía, que no sé qué tanto, de acuerdo a las ideas de estos clientes, ¿no? O sea, es lo clásico, ¿no? Que muchas veces los clientes mismos te ayudan o te destrozan tu proyecto, ¿no? Entonces, lógicamente dije, no quiero estar metido en esto, sinceramente no. Sobre todo, a ver, la terminal de autobuses aquí, el ADO. Es LEED, certificado, sí. ¿Y ustedes creen que sí? Para nada. O sea, no necesitas tener mucho conocimiento para ver que eso no funciona. Lógicamente menos cuando es escenografía. O sea, todo lo verde ahí es escenográfico, de plástico. Entonces, dice, ¿cómo? Entonces, o sea, hay muchísima mentira, pues, ¿no? Entonces es pura lana por ahí, ¿no? Entonces mi recomendación es, miren, si nosotros pudiéramos hacer materiales aquí, lógicamente la piedra caliza es lo que tenemos acá. Y bueno, ya de la piedra caliza, conforme la vayamos trabajando, se va a convertir hasta pues prácticamente en cemento, ¿no? Entonces, parte del cemento o parte de los materiales, pero lo que tenemos, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, podemos quizá combinarla con algo, ¿no? Bueno, lo que decías en mis materiales, yo combiné precisamente la piedra caliza. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo empezaba a hacer mis cálculos térmicos, de ganancia térmica. Pues, por ejemplo, los materiales que teníamos, cementos, o sea, concretos, más bien, pues todos eran con resultados de por allá, de otro lado, ¿no? Donde el concreto es a base, entre otras cosas, de arena. Entonces decíamos, aquí no tenemos arena, tenemos piedra caliza. Entonces, simplemente no obtiene la misma propiedad, y fue ahí donde me involucré a hacer precisamente todos los estudios de morteros, de concretos usados aquí, con eso. Y si lo sabemos combinar, lo sabemos usar, podemos lograr cosas muy buenas, ¿no? Desgraciadamente también nos hace falta la parte industrial, pues un material que por ahí hice y que fue parte de mi doctorado,
combiné eso precisamente, ¿no? La piedra caliza con fibras de madera, que esas tenemos muchas, ¿no? Producto de los desechos de la madera aquí. Entonces podemos hacer materiales térmicamente eficientes y estructuralmente también eficientes. Entonces es cosa nada más de estudiarlos, ¿no? Yo lo ofrecí ya después de todo, ¿no? Pero no hubo manera de que alguien se interesara, ¿no? Por explotarlos. Lógicamente el elemento no podría ser un block porque está carísimo, pero sí iría unos panelitos, y con eso nos ahorrábamos como un 30, 40, 35% en el costo de la construcción. Térmicamente eficientes, estructuralmente bastante bueno, ¿no? Con propiedades más allá de lo que son las propiedades que tiene un buen concreto, ¿no? 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está. Pues ahí está, ahí lo tengo como recuerdo nada más. ¿Y qué sabe sobre propiedades mecánicas, por ejemplo, de la madera dura que se ocupaba para la estructura? ¿Ha trabajado con eso? Sí, la madera pues tiene propiedades mecánicas, sobre todo, no todas, el salam, el javín, algunos de por aquí, ¿no? Chichén tiene propiedades mecánicas bastante buenas, ¿no? Que también soportan, vamos a decir, zapote también es otro de ellos, ¿no? Y con la sí, por supuesto, se lleva varias brocas, y con la ventaja de que sí tiene la propiedad térmica, que es de las más bajas, ¿no? O sea, punto 18, bueno, no voy a hablar mucho de ella, de cosas técnicas, ¿no? Pero es muy baja. Lo único nada más que tiene estas otras propiedades que reaccionan con el calor, con el sol. Entonces, bueno, pues hay que tener nada más, hay que tener los elementos para sombrearlas. Vuelvo a insistir, el portal, muy importante, aquí debe haber portales, deben existir los portales, aparte de que los portales también sirven para colgar la hamaca, el gran mueble, super mueble, y que lo han matado por las casitas estas que hacen con los cuartitos en el que no se puede colgar una hamaca. Entonces, no debemos de matar las identidades, debemos de tener una identidad. Y dentro de la arquitectura es los portales, arquitectura de acá, ¿no? Los portales, la hamaca, el espacio para la convivencia social, el espacio para provocar estos efectos que le digo que nos metan la ventilación hacia el interior. Sí. Bueno, hablando de lo que pedía el arquitecto Castillo, precisamente hemos hecho algunos estudios últimamente sobre casas de madera que hay todavía los vestigios que quedan por ahí. Y sí, afortunadamente con algunos de sus estudiantes, y se han dado buenas soluciones, ¿no? Porque sobre todo que hay una cuestión, algunas de las casas también, los espacios que utilizaban de amortiguamiento, por ejemplo, dónde colocar el baño, dónde colocar un closet, son espacios de amortiguamiento. Aquí en las casas originales de madera normalmente hay todavía varios vestigios por ahí, ¿no? Entonces, esos espacios de amortiguamiento, pues incluso pues en los nuevos modelos que están haciendo con fraccionamientos y todo, pues le vale, ¿no? O sea, no saben. Bueno, yo creo que sí lo saben, pero ¿qué pasará ahí? ¿Cuestión económica? ¿Modas? ¿Cuestiones comerciales? ¿Qué serán? Bueno, eso es tarea que debemos de tener, ¿no? Sobre todo con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes. Jesúa Ram dice: saludos, doctor Inocente, ingeniero, doctor y casi arquitecto, buen amigo y gran ser humano creativo. Abrazos. Muchas gracias. Ahora sí igual a él. También Daniel Gómez Moreno manda también saludos. Mis saludos también para igual. Oigan, pues nos están viendo mucha gente. Sí. Yo creí que era una platiqueta aquí entre nosotros, así que una disculpa porque a lo mejor hubo algunas indiscreciones por ahí, pero bueno. No, pues qué sabroso. Sí. Sí. Vamos a mandarle saludos a Adriana Vidal, a Dante Co, Gilda Alberti, Sarem Alex, Jesús Castillo, Ángel Arenas, Samón, Jenny Cerón, Laura García, Felipa Ramírez, Esteban González,
Javier Castellanos, Lucía Dillanes, Iris Ibet, Eupalinos, es Jesús Castillo, Cristian Yaret, Ángel Contreras Padilla, Eliseo Amir, Erlinda Silva, Magali Pérez, Iris, Manuel Romero, Ileana Solís, Jenny Stus, Gina Palma, Andira Zamora, Roger Alvarado, Francisco Croce, Víctor Sánchez Ruz, Guillermo Saucedo, Efras Tun, Blanca Delcy Rodríguez, Benjamín Cruz, Cielo Mar, Andrés Abán, Ángeles Navarrete, Grecia Gallegos, Jacqueline, Xochitl Marmolejo, Freddy Fernández, Carolina Saldaña, Jesús Ram, Yannick Castro, Orja Luis, Alfonso Muruato, él es de Cancún, el presidente del Colegio de Arquitectos de Cancún. Mucho gusto. Jesús Chucho Rodríguez, José Aarón Nava Villanueva, Luis Ángel Blanco, Miguel Pérez Cetina, arquitecto Alberto Vales Dávila, Efra, Alberto Lavin, Jenny Bernal, José Luis Alvarado, Eduardo Escalante, Samuel Rivera, Jessy Camarero, Melissa Joil, Paulina Gallegos, Mari Ruiz, Luis Carlos Buenfil, Adriana Verde, Said Moreno, Lucía Castro y Luis Carlos Buenfil y Juan MacLiber. Oigan, yo no sabía que nos iba a ver tanta gente. Saludos a todos, muchísimas gracias, ¿no? Pero bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto porque me encanta platicar sobre todo esto, porque sobre todo más bien vengo a platicar, sí, pero más bien vengo a recibir también las enseñanzas, esos comentarios que me hacen son muy interesantes, y los tomo en cuenta, ¿no? De hecho, he aprendido muchísimo de toda esta serie de eventos, ¿no? A través de esta serie de eventos, porque sí, yo digo que debemos de platicar más, sinceramente debemos de tener más espacios para ello y debemos de hacer más análisis sobre esto, ¿no? O sea, vuelvo a insistir, Chetumal vale mucho la pena, rescatarlo. Yo creo que no debemos dejar que se caiga. Hay programas de gobierno, hay algunos que por ahí andan y que, bueno, hay que ayudarlos a que se aterrice como debe ser, ¿no? Por ahí llegan con todo el respeto gente de otro lado y que tienen todos sus derechos también, con excelentes ideas, pero que desconocen toda esa historia de por acá y sus propuestas a veces están, pues, fuera de lo que es la realidad aquí chetumaleña, ¿no? O sea, no nos dice la historia, no nos habla de la historia, no nos habla de la cultura. Y un estado y una ciudad, en especial Chetumal, que se fue integrando con gente venida de varias partes del mundo y varias partes de México, lógicamente es muy difícil que tenga una identidad. Sí, y las identidades se van formando y pasan mucho tiempo para decir, es esto. Entonces yo creo que estamos en el proceso, ¿no? Hay cosas muy, muy, muy valiosas y que las tenemos que seguir considerando, ¿no? Pero también hay cosas que no debemos de admitirlas. Sin embargo, bueno, pues mientras estemos solitos, sin la unión, y vuelvo a insistir, no se trata de pelear, no, nada, estoy en contra de eso, pero sí se trata de que podamos a lo mejor influir en los reglamentos, que hace tiempo que no leo el reglamento de Chetumal, pero realmente no era un reglamento que fuera propio para Chetumal en algunas cosas, ¿no? Reglamento de construcción, ¿no? Ya. Coincidimos, doctor, con todo lo que acaba de comentar. Este es un espacio precisamente para eso, de diálogo. O sea, el tema aquí son las casas anglocaribeñas, que para nosotros como arquitectos es un tema fundamental. Al inicio de la charla mencionó que todo tiene cambios, todo, y lo vemos en estas edificaciones que, como bien comentó, cada vez son menos, y lo que pretendemos es rescatar en el sentido de mencionar cómo fueron, cómo están, qué debemos hacer nosotros como arquitectos, como ingenieros, como sociedad, con las pocas casas que nos quedan.
pero pueden inspirarse pues en esto. Yo no digo que tengan que ser las casas de madera como tal, o sea, la arquitectura es un arte y no debe regresar al pasado. El pasado está, esto fue una época. Sin embargo, lo que nos dice el clima es que los techos deben de tener geometrías. Entonces, den propuestas en ese aspecto, ¿no? Geométricas en cuanto a techumbres, pero también vuelvo a insistir en el portal, que es parte también, ¿no? O sea, y háganlo como quieran. Ustedes como arquitectos tienen una gran capacidad para diseñar y el portal, sobre todo en las partes donde se requiera. Hay algunas veces que no es necesario, pero bueno. Lo otro es de que más áreas verdes, ¿no? Hay excelentes árboles, plantas aquí, entonces metamos plantas, áreas verdes en nuestras casas. Pero este tipo de pláticas veo que está generando interés en gente con mucho arraigo. Escuché que estaba doña Felipa Ramírez, sí, y lo comentó Shakur. El maestro Shakur comentó de que había la cocinera que contrató Otompe Blanco era de un apellido Anderson, y entiendo que es su mamá de doña Felipa. Entonces eso entiendo, ¿no? Y también escuché Juan McLiberty también ahí, que es un impulsor de estos proyectos con identidad como el que traen en la Carmen Ochoa de Merino, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de construcción social, ¿no? Pero creo que, bueno, ahí hay unos super chetumaleños de hueso colorado, y está interesante, ¿no? Estar despertando esto de la mano con usted, doctor. Esos restaurantes que ahorita son restaurantes, ¿no? Ya, pero sí, que fueron casas de madera, ¿no? Estos que están por ahí, por el Álvaro Obregón. Ahí está un ejemplo, ¿no? De lo que se puede hacer. O sea, es otro uso, y es agradable entrar ahí, ¿no? Es agradable. Y no nos vamos a meter con cuestiones ya de la alimentación ni nada de nada, ¿no? La música y todo, ¿no? Que cuando yo llegué acá era puro reggae, calipsos, etcétera, etcétera, música caribeña, ¿no? Y la gente, los muchachos bailaban eso, yo me quedaba asombrado con esos bailes eróticos, pero sí, pues así era, ¿no? Y la música, ¿no? Me encantaba, entonces esos grupos que venían, no me los perdía. Y ahora, a pesar de que yo soy norteño, pero la música norteña esa que traen ahora, pues no es música norteña, no es la buena música norteña. Ya las polquitas y todo lo que tenemos allá es otra cosa, ¿no? Pero no, entonces por todos lados es esa música. Entonces, no, ¿qué decir? ¿Por qué nos invaden? Y digo, no, porque hay una cosa, ¿no? Más de la mitad de mi vida se ha dado aquí. Eres chetumaleño. Pues imagínense, llegué el 86. O sea, han pasado 39 años. Tengo 73. Si hacemos un ejercicio matemático, quiere decir que soy más de aquí. Y soy honrosamente chetumaleño. Amo Chetumal. Así, sinceramente, amo Chetumal. Amo toda esta zona, Calderitas y todo eso, ¿no? Entonces, incluso muchas veces, y con perdón, me disculpas a la gente que es aquí y todo eso, muchas veces siento que amo más yo a Chetumal que la gente que nació aquí. No, perdón, que a mucha gente o algunas personas que nacieron aquí, porque sí me ha constado de que destrozan y todo eso, no puede ser posible, ¿no? Entonces, bueno, en fin, con todo el respeto, esas son las indiscreciones, pero ni modo, ya lo dije. Dice Said Moreno, retomo palabras dichas, hagamos vivienda digna, la gente lo merece. Así es, definitivamente. También a Said. Saludos a Said. Saludos también a Alberto Villasís, Bebecita Montalvo, Said Moreno, Norma Leticia Jiménez, Yashivi Flores y Publimarca y Ishtian Sosa, que nos están viendo. No, pues saludos a todos ellos, y qué bueno que ha despertado interés esto, y pues bueno, pues aquí estamos. Yo diría, pues los invito a que hagamos algunos tallercitos, ¿no? Y empecemos, ¿no? Por un lado, vamos a decir, la educación. Tenemos que influir en los niños, en los jóvenes, nuestros estudiantes, ¿no?
tenemos que formarlos bien. Vuelvo a insistir, no se trata de que les quitemos esas ideas brillantes que traen, ¿no? Pero sí se trata de que podamos hacer, vamos a decir, con esas ideas brillantes, algo que sea de Chetumal, que nos identifique, que cuando lleguemos a Chetumal, sepamos que llegamos a Chetumal, ¿no? Y salvemos. Voy a meter otra indiscreción, pero si vamos unos kilómetros más adelante, hacia el norte, encontramos otra población que fue bellísima, tu tierra, Bacalar. Yo hacía tiempo que no iba a Bacalar, me refiero, la cruzaba todos los días, pero por la carretera. Pero no me metía. Y una vez fui y me sorprendí tristemente. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? Destrozado como Tulum, etcétera, etcétera. Sí, entonces, bueno, yo creo que Chetumal tiene mucho que dar, sinceramente sí. Pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mesa. Excelente plática, fue maravilloso escucharlo y todo lo que nos compartió el día de hoy. Todo lo contrario, y les agradezco y espero que nos sigamos encontrando. No le hace que no se transmita, pero sí vamos a encontrarnos para ver estas cosas, sí. Vamos a hacer algunos programitas. Sinceramente eso, ¿no? Ahorita sí estoy para eso, me interesa muchísimo más la formación, ¿no? Yo ya estoy de retirada, pero pues los jóvenes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y todas los que nos siguieron en esta transmisión, los que mandaron saludos, los que hicieron comentarios. Este jueves tendremos la siguiente tertulia con el tema de arquitectura y ciudad. Seguiremos hablando de las casas anglo-caribeñas. Bueno, le cedo el micrófono al arquitecto Vidal. No, nada más, gracias por incluirme otra vez en esta mesa. Y agradecerle a Inocente haber aceptado la invitación de compartir sus opiniones, conocimientos, experiencias, y agradecerte que te hayas convertido en un hijo más de esta hermosa ciudad, Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Así es, muchas gracias por sus palabras. ¿Algo vas a comentar? No, gracias por compartir con tan grandes personas acá, la presidenta, el arquitecto Humberto, el doctor Inocente, y pues gracias a todos ustedes por su tiempo y por seguirnos en estas transmisiones, y esperamos que nos acompañen en la próxima transmisión. Gracias. Bonita noche. Buenas noches. Buenas noches.